IDEMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información de los principales hechos que mueven el mercado de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Javiera Quiroga, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes analizan la actividad económica y sus conexiones con la política, tecnología y el medio ambiente. Bienvenidos a Clave Morse. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 9:03 de la mañana. Bienvenidos a Clave Morse de miércoles 6 de diciembre. Semana cortita en Chile. No sé si en México, Nicoleal. ¿Cómo estás? Hola Javi, ¿cómo estamos? Buen día a todos. No, en México semana normal. De hecho me molestan mucho acá en México. Me dicen, ¿qué pasa en Chile con todos la cantidad de feriados, pero impresionante que tienen el año? Pero, ¿sí? Sí, ¿sabéis qué les llama la atención? Como que este año en particular, no sé si... Es religioso, es la Inmaculada Concepción, pero allá también son full religiosos, ¿o no? Sí, pero sabéis que los feriados, algunos feriados como que no son irrenunciables, entonces como que la gente no los pesca mucho y como que les llaman, no sé si es la percepción yo estando afuera, pero este año como que han habido muchos más feriados, ¿no? Quizás es una percepción mía. Ayer o antes de ayer hablábamos con Reyes, que cuando ¿tú fuiste empleado alguna vez o siempre emprendiste? Sí, trabajé en Grupo Alto, en Cencosud primero y después en Grupo Alto 4 años. Bueno, ¿te acordás que cuando uno era empleado, uno amaba los feriados? Po? Sí. Po. Pero cuando uno es emprendedor, no los amamos tanto, po. La gente no lo entiende, yo sufro con yo los también, feriados. Yo también, para mí es terrible cuando hay semanas cortas, entonces hay una dicotomía ahí, cuando uno es empleado con los feriados versus cuando uno emprende. Sí, y a mí me pasa que, bueno, yo vivo en México, tengo equipo en Chile y en Colombia, al final no me puedo tomar ninguno de los feriados en ninguna parte, como que me pasa que no tengo feriado. Y más encima haciendo radio a las 6 de la mañana, la verdad te compadezco por ese horario. Sí, no, pero sabes que es entretenido levantarse tempranito y bueno, al final igual tengo que llevar a los niños al colegio a las 7, no es tan terrible, Javi. Ya, hashtag viudas de Corner Shop. Upa. ¿Viste? Sí. Ya, yo en el fin de semana me enteré de esto, de que básicamente quedó la cagada en la aplicación y no me enfrenté, yo todos los lunes hago mi pedido semanal para mi casa y no me enfrenté a esto hasta el lunes. Sí. Y la verdad es que lo recomprobé, es terrible la nueva interfaz, es difícil de usar, no se encuentran, o sea, no había brócoli en el supermercado según la aplicación. ¿Cómo no va a haber brócoli en el supermercado? Uno no puede hablar con el shopper. A mí me cobraron cosas que no me trajeron, no me ofrecieron reemplazos. Entonces, la verdad, todo mal por todos lados. Y mi pregunta es, ¿cómo lanzaron este cambio si no estaban preparados para hacerlo? Increíble. ¿Sabéis que se han creado incluso grupos de WhatsApp como en repudio a la nueva interfaz que tiene Uber, que porque ya no es ex-Corner Shop, digamos, en esta plataforma que ha traído un montón de problemas? O sea, ya han salido incluso foros y un montón de líneas de comunicación que la gente está realmente indignada, igual que tú, Jai. Nosotros hacemos casi todas las compras por esta interfaz acá y realmente es mala. O sea, lo que tú decís, ¿cómo no hacen una prueba? O probablemente la hicieron y no tuvieron un buen resultado. Claramente no fue un análisis profundo, pero en verdad hay mucha gente indignada e incluso cambiándose ahora de aplicaciones. O sea, ojo con eso. Sí. Era una suma importante. Sí. Hablaban de las aplicaciones propias de los supermercados, de Jumbo, Líder, Unimar.cl. Yo tengo un grupo de amigos, tú sabes, de emprendedores tecnológicos muy secos, muy secos. Y esto fue tema de debate en el chat. Yo decía, ¿irán a mejorar esto? Y me decían que no creían. ¿No? No, que una vez cuando ya se lanzan, y varios decían, aquí hay una oportunidad de mercado que alguien tiene que agarrar. Yo les decía, agárrenla ustedes. Si hay alguien que puede mejorar esto, son ustedes. ¿Y qué dice Dani Indurraga? No he hablado con él. He hablado con él por otros motivos, pero nada, pues imagínate. Igual debe ser heavy, deben pensar los corner shop. Deben estar sonriendo, ¿cachai? O sea, nosotros nos fuimos increíbles y más encima ahora nos van a echar de menos. Yo encuentro terrible porque al final piensa que este fue el primer unicornio de Chile.
y el nombre pasa a ser absorbido. Yo decía, qué pena, porque al final es el único nombre que nos ha dejado bueno, no el único, pero el nombre que nos ha dejado en lo alto en el emprendimiento chileno afuera. No se conserva la marca. Claro, estos gallos deben pensar, ni Uber pudo hacerlo mejor que nosotros, creo yo, claro. No, sin haber hablado con nadie, pero claro, debe ser heavy, y también debe dar pena ver que lo que tú construiste se fue para atrás. Así es. Bueno, sí, es lamentable que no haya seguido la marca, pero vamos a ver qué pasa, Javi. Yo creo que deberían hacer algunos ajustes porque yo creo que van a tener una fuga de clientes importante, sí. De verdad. Y hablando de otros, del mismo Uber está con hartos problemas ya desde la aplicación móvil para pedir, obviamente, movilización. Pues ahí, Javi, que el año pasado se aprobó un proyecto de ley para poder restringir para poder aprobar ciertas o definir ciertas regulaciones a estas aplicaciones de desplazamiento y tienen hasta el 19 de enero de este año para aplicarlas. Y están saliendo algunas ideas, digamos, o se están definiendo algunos puntos, como por ejemplo, que van a restringir el tamaño mínimo del motor, van a restringir la antigüedad máxima de los automóviles, que van a impedir incluso que se estima que 100.000 conductores se queden sin la posibilidad de seguir trabajando. Yo hice un reel de esto ayer, pues hice una campaña con Uber, me dieron como caja. Oye, sí, pues, ¿la campaña Deja Moverme, esa? Sí. Estuviste, a ver, cuéntame. Sí, pues subí un reel sobre eso y bueno, hay obviamente dos bandos en esto, los conductores que están súper preocupados porque esta cuestión podría aumentar el desempleo hasta en 2 dígitos en Chile, y aquí hay, ¿cachai?, que muchas mujeres usan Uber y mucha gente lo usa como ingresos extra. 100.000 personas podrían quedarse sin estos ingresos extra. Exacto. Que eso tiene como un impacto enorme en la economía, obviamente. Y después está el bando, y bueno, dicen, todas esas personas dicen el gobierno, extremada regulación, marxista, de izquierda, y después está todo el mundo de los taxis y los defensores de esto, que está bien que sean más regulados. Entonces se arma ahí un debate, obviamente, porque hay dos lados de la moneda. Okay. Lo que pasa, Javi, es que para mí tratar de regular a las empresas tecnológicas que han tenido un alto impacto a nivel global es como tratar de parar una locomotora con la mano. O sea, esta cuestión apunta a regulaciones, o sea, se ha visto en los distintos países todo lo que ha venido pasando y esta cuestión es imposible de parar. O sea, yo entiendo el dicho cliché, tapar el sol con un dedo. Exacto. Entonces, apunta a regulaciones, tratar de parar esta máquina tecnológica que ya ha venido arrasando hace ya casi una década, o más de una década. La verdad yo lo encuentro un poco fuera de foco. Me parece bien que quieran un poco aumentar los estándares, ¿cierto?, de calidad del servicio, pero el impacto económico, tal como decía el country manager de Cabify, si esta cuestión ya no es una decisión que puntual, es una decisión de política pública. O sea, el impacto que va a tener esto, como tú decís, Javi, en el empleo y finalmente la economía global puede ser importante, así que hay que tener ojo con en qué termina esto. El 19 de enero es la fecha límite para empezar a implementar estas nuevas regulaciones, así que vamos a ver qué pasa con estas levantadas de voz de Uber, de Cabify, entre otros. 9:11 de la mañana, y hablando de autos, la venta de autos nuevos profundizó su baja y completó 16 meses de descensos. Ya estamos conectados con Nathan Pincheira, que es economista jefe de Finsa. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javiera, buenos días. Hola, Nicolás, ¿cómo están? Hola, Nathan, buenos días, bienvenido. Bien, gracias. Pues, bueno, partamos por hartas cosas que comentar. Mañana tenemos dato de inflación, importantísimo, de octubre. ¿Qué esperamos para mañana? Y vamos avanzando con el copy, con el post, con todo. Sí. Mira, la verdad nosotros estamos estimando un 0,3% de variación, básicamente por incrementos de los ítems que han estado detrás de las alzas durante los últimos meses. Creo que en ese sentido, los elementos más volátiles de la canasta son los que hoy día lideran, por lo tanto también entregan bastante volatilidad a los registros mensuales. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de combustible, estamos hablando de algunos productos estacionales, por ejemplo, los pasajes de avión, por ejemplo, paquetes turísticos, pasajes en bus, interurbano, etc.
Y adicionalmente a aquello se le podría sumar un efecto, entre comillas, de base de comparación o de rebote producido por ya no sé cómo le ponen a lo de la creatividad, no es mucha, pero los Cyber Day, los Black algo, los Black Friday, Black Monday. Sí, los Black Friday que duran 4 Fridays, ¿no? Sí, claro, como un mes. Sí, entonces eso lo tuvimos justamente durante el último mes y entonces, digamos, durante el mes pasado, y eso podría haber provocado una baja temporal que de alguna forma se normalizaría con las cifras que vamos a conocer sobre noviembre. Pero de alguna u otra manera, si bien este dato es curioso, que nos podría parecer un poquito alto, ¿no?, en este contexto, sigue evidenciando que las presiones inflacionarias continúan bajando en una economía que, y esto lo hemos comentado en otras oportunidades, se ha ralentizado o se ha mantenido relativamente estancada durante los últimos meses, con una demanda que no repunta. Tú lo mencionaste recién súper bien con los datos, por ejemplo, de ventas de autos nuevos. También algo similar ocurre con los autos usados y con los productos de consumo durable en general, ¿no? Entonces, independiente de aquello, vamos camino a terminar el año probablemente con una inflación muy cercana al 4% en términos interanuales, que, claro, se ubica como en la parte más alta de lo que estamos acostumbrados en una situación normal. Pero recordemos que venimos de una situación súper anormal, ¿no? Y creo que, digamos, tanto la economía local como las distintas políticas públicas han hecho el trabajo para que finalmente lo más probable es que a mediados del próximo año ya estemos o podamos hablar de una inflación nuevamente, ¿no?, en este 3% que tanto ha costado volver a tener. ¿Tanto ha costado? Yo encuentro que, o sea, compáranos con otros países. La situación se desató y llegó a 14 y tanto %, y ya estamos cerrando el año en torno a ¿cuánto? ¿4%? Claro. Eso no habla de un país. Teníamos 14,5. Pero eso no habla de un país que lo hace bien y rapidito. Por supuesto. O sea, creo que es una buena noticia porque se hicieron efectivamente las cosas que había que hacer. Lo que pasa es que eso es costoso, ¿no? Fue costoso, nos demoramos, y hoy día, como se dice vulgarmente con el diario del lunes, como que pareciera que fue relativamente sencillo, pero recuerda hace un tiempo como la inflación mensual no amainaba, ¿no? A comienzos de este año simplemente ya teníamos que los registros inflacionarios eran tremendamente elevados, ¿no? Y claro, por supuesto que para nuestros estándares. Uno siempre cree que la inflación de hoy va a ser igual a la inflación de ayer, como que cuesta esta cuestión de salir de esta dinámica, pero efectivamente sí, creo que las políticas de alguna manera han dado sus frutos también, siendo bastante justos, entendiendo que una parte muy relevante de ese 14,5 estuvo influenciado por elementos volátiles que de alguna manera han dado algo de tregua en esta pasada, pero no es que tengamos niveles inflacionarios negativos para volver a los precios que teníamos antes, ¿no? O sea, no olvidemos que nivel es distinto a inflación, ¿no? O sea, los precios subieron mucho y ahora suben menos, pero no han vuelto a los niveles previos a la pandemia, y cualquiera de nosotros que vaya, por ejemplo, al supermercado o a la feria se dará cuenta de esa situación, como los precios de los alimentos se quedaron en un nivel bastante más elevado, y eso... es que no sé, yo ya ni siquiera encuentro los alimentos en la aplicación de Uber nueva. O si tenéis un crédito hipotecario, mira cuánto pagáis hace un año atrás o hace un año atrás. Sí, claro, sí. Brutal. Nathan, ahí, bueno, como tú dijiste, si bien nos ha costado, ¿cierto?, todo este proceso, Latinoamérica en general, no solamente Chile, como que da la impresión de que reaccionó casi un año antes que lo que hizo Estados Unidos, lo hizo Europa, en este proceso de poder ir aumentando las tasas para bajar la inflación. Y eso nos generó también un problema importante, porque si bien Estados Unidos actuó bastante tarde, y eso implicó que este diferencial que hemos ido teniendo con lo que ha pasado en Estados Unidos, con lo que ha pasado en Chile, nos mantuvo en algún minuto con el dólar bordeando los 1.000 pesos, casi 950 creo que llegamos,
Y eso tú lo ves como un efecto que ha tan indexado a Estados Unidos. ¿Es un problema? ¿Por qué se da esto? Yo creo que de repente me da la sensación de que cometemos el error de sobreestimar los efectos, por ejemplo, de situaciones como el diferencial de tasas para entender lo que ocurre con el tipo de cambio. No quiere decir que no pase nada y que no tenga ninguna relevancia, todo lo contrario, pero no es lo único que ha movido nuestra moneda. De hecho, justamente como menciona, también partimos antes que la mayoría de estos países tratando de controlar la inflación con políticas monetarias bastante agresivas en ese sentido. Y eso no implicó que nuestras monedas se recontraapreciaran frente al dólar, asumiendo que el diferencial de tasa en ese momento nos favorecía bastante, como que no es simétrico, o no hubiese sido simétrico ese efecto. Creo que en cierta parte es importante, especialmente si es que el mercado cree que es importante, ¿no? Por lo tanto, no es gratis o no hay que mirar aquello en menos, pero no olvidemos que también en ese momento en que el tipo de cambio en esta última parte se acercó bastante o estuvo sobre los 950, el cobre había tenido un ajuste importante y sobre todo el petróleo había tenido un incremento también súper relevante. Los términos de intercambio se deterioraron en torno a un 20%, incluso un poco más, sumado a algunos efectos también que tenemos que interiorizar ahora, probablemente algo distinto a lo que teníamos previo a la pandemia, relacionado con los movimientos que ocurren con posiciones especulativas de no residentes, o sea, o extranjeros sobre nuestra moneda, que antes solían ser bastante compensados por locales, ¿no? Especialmente institucionales, ¿no? Y ahí las AFP jugaban un rol súper relevante, y después de los retiros, bueno, juegan un rol bastante menos relevante. Por lo tanto, estamos expuestos a una volatilidad externa bastante mayor a la que teníamos antes. O sea, miremos cuánto varía el tipo de cambio en un día normal, y si se mueve en torno a un 1%, pareciera ser un día relativamente calmo, ¿no? Sin embargo, antes del 2019, el tipo de cambio se moviera un 1%, era porque realmente había ocurrido algo muy, muy importante, ya sea afuera o ya sea a nivel local. Con todo, ha habido, por supuesto, alguna mirada, algo de preocupación por nuestro Banco Central en no querer ser mucho más agresivo que la Reserva Federal para no afectar el tipo de cambio y, por supuesto, también sus repercusiones en términos de inflación. Pero hay que entenderlo como una de las variables que hay que mirar o que el Banco Central está mirando, y no hay que dejar de lado, por ejemplo, que hoy día la política monetaria sigue siendo extremadamente contractiva en nuestro país, en Latinoamérica en general, en algunos países más, algunos países menos, y eso afecta a la actividad. Entonces tampoco quieres que por cuidar esta variable de efecto cambiario sobre la inflación te quede finalmente con una actividad mucho más deprimida y efecto algo más recurrentes o persistentes en los precios o la presión inflacionaria desde la demanda, ¿no? Por lo tanto, la inflación se te puede pasar de estar en un 3% a irse hacia abajo con una actividad mucho más deprimida, y eso realmente no es algo que sea deseable. Está buena la explicación, porque, perdona Jai, sin ser experto, económicamente hablando, digamos, como que la correlación entre la variación de tasas del último año ha sido súper directa. O sea, es de esperar un poco qué va a pasar con las tasas de la Fed, qué dicen los expertos que va a pasar en 2 días más, y al final sabéis que el dólar se va a ir para arriba o para abajo, pero qué bueno un poco escuchar esta explicación que no solamente está indexado a eso, sino que hay un montón de efectos externos también que están influyendo directamente. Oye, bueno, lo cierto es que en 2 semanas más tenemos reunión de política monetaria y la entrega de un nuevo informe de política monetaria, ¿no? IPOM. ¿Qué estás esperando? Se da una situación súper particular en este IPOM. Tenemos la reunión un día martes en la tarde, ¿no? También ahí preparando los datos. Después el día miércoles en la mañana la publicación del IPOM, y después ese mismo miércoles en la tarde la reunión de la Fed, ¿no? Lo menciono porque creo que el discurso que de alguna forma tiene que dar nuestro Banco Central va a estar, o debería estar de alguna manera supeditado también, o no supeditado, pero va a estar afectado en su reacción con lo que la Fed diga esa tarde, ¿no? Entonces hay una cosa como de agenda ahí, ¿no?
en el que si la Fed dice, por ejemplo, que todavía ve muchas presiones inflacionarias, por lo tanto va a mantener la tasa relativamente alta, eso tiene implicancias directas en cómo, por ejemplo, se manifiesta el tipo de cambio u otras variables macrofinancieras que el Banco Central está mirando de manera importante. Por lo tanto, me da la sensación de que en esa reunión del día martes van a todavía mantener cierta cautela, que es la que observamos en la reunión de octubre, ¿no? En la que se recortó solamente 50 puntos base la tasa. Probablemente eso se repita ahora, pero se deje un mensaje relacionado a que las siguientes reuniones o las siguientes decisiones vamos a ver recortes algo más agresivos o volver a recortes más agresivos, porque la situación internacional puede estar menos convulsionada, sigue estando convulsionada, por supuesto, con muchos elementos de riesgo al mismo tiempo, pero que la economía local requiere tener una política monetaria menos contractiva de lo que está teniendo hoy día. Creo que no hay que olvidar ese efecto. Se puede manejar el timing, por supuesto, pero en 6 meses, en un año más, definitivamente la política monetaria no puede seguir siendo contractiva. Miremos los datos de crecimiento, miremos las cifras de empleo, ¿no? Hay varias cosas ahí que están ocurriendo, la misma inversión, aunque por otras cosas también, ¿no? Pero una tasa a los niveles que estamos hoy día no es una buena noticia para la actividad. Sí, por supuesto, es una buena noticia, o se hizo el trabajo que era necesario para controlar la inflación, pero aquí queda tremendamente claro que las cosas en economía, y bueno, casi nada, no son gratis, ¿no? O sea, cuando tenemos que pagar los costos inflacionarios que provocaron las distintas políticas que en su momento hubo, eso tiene este costo, ¿no? Un costo de que hubo que subir mucho la tasa para controlar la inflación, pero tiene repercusiones también en términos de actividad. Por lo tanto, ese recorte de 50 puntos base con un mensaje probablemente de bajas algo más agresivos de cara a 2024, y en términos de las cifras de cuánto va a cerrar el crecimiento este año o el próximo, probablemente para el próximo pocos cambios. Para después de la publicación de cuentas nacionales, quizás pasemos a una proyección puntual de algún número en torno a 0, ¿no? Ya que se subieron las de los meses, de los trimestres anteriores, pero en términos generales, poco cambio de dirección o pocas noticias que uno pueda decir, esto no lo estamos viendo, o esto el mercado lo había pasado por alto. Creo que en ese sentido no vamos a tener un IPOM tan noticioso como en otras oportunidades hemos tenido, principalmente durante 2023 y 2022. Y en esa línea de crecimiento, ¿qué esperamos para el 2024? Si tú bien dices que no debería haber tanta diferencia con respecto a este año, me da la impresión de que al compararnos con una base muy baja, deberíamos estar esperando al menos un 1.5, un 2% de crecimiento del próximo año. ¿Basta con compararse con una base baja o de qué nos tenemos que preocupar para poder hacer para incentivar la economía y para poder, obviamente, reactivar los distintos sectores y no solamente quedarnos con la comparación con una base baja? Sí, yo creo que hay dos discusiones que tenemos que tener en paralelo, ¿no? Y esto lo hemos conversado con la Javi probablemente en todas las últimas entrevistas que hemos tenido. La primera tiene que ver con el ciclo, y en ese sentido, como bien menciona, efectivamente no va a costar tanto, ¿no? Sigue siendo desafiante, pero no va a costar tanto tener un año 2024 en que los datos de crecimiento sean positivos y probablemente sobre el 1%, cercanos al 2%. De hecho, nosotros puntualmente tenemos un 1,8, que de hecho también está dentro de el rango que proyecta el Banco Central, algo por debajo que lo que proyecta el Ministerio de Hacienda, en línea con las proyecciones del Fondo Monetario, OECD y Banco Mundial. Sin embargo, creo que tenemos que preguntarnos por qué en un año en el que vamos a contar con esta, entre comillas, base de comparación baja, no sabemos si necesariamente algo más de impulso externo, de hecho, probablemente muy plano en ese sentido, con muchos riesgos, sin lugar a dudas. No apuntamos a un crecimiento más alto, y es porque lamentablemente Chile, en términos tendenciales o de largo plazo, ocupando la capacidad instalada que tenemos, digamos, la tecnología, etcétera, no tenemos más capacidad de crecer, no, digamos, distinto a lo que por supuesto teníamos hace
10 años, ¿no? Hoy día las diferentes estimaciones entregan que lo más probable es que podamos crecer entre un 2, un 2,3%, ¿no? En el largo plazo. Y eso, lamentablemente, si es que consideramos el crecimiento de la población, ¿no? y otros factores, nos tienen con una tasa de crecimiento del PIB per cápita, ¿no? Entendiendo las limitaciones que esa medición tiene, que no nos van a hacer nunca poder converger a los niveles o a los estándares de vida de los países desarrollados. Nunca, ¿no? Es así de sencillo el cálculo. Por lo tanto, tenemos que hacer que podamos crecer en nuestro PIB per cápita más. Como entendemos, ¿no? Que la población sigue creciendo, porque alguien podría decir, bueno, hagamos otro censo y que la población caiga. De hecho, eso ocurrió en un censo anterior. Pero no queremos que esa sea la razón. Tenemos que crecer más, tenemos que tener una torta más grande para repartirla de mejor manera entre todos. Por lo tanto, también ahí es clave las reformas que se pueden hacer en el corto plazo para ir incentivando inversión, ir incentivando mayor contratación, etcétera, ¿no? Menor incertidumbre hacia adelante, pero por supuesto también reformas macro que probablemente no tengan efectos inmediatos, no en este gobierno y quizás ni siquiera en el próximo, pero que son necesarias de hacer hoy día. Necesitamos comprar ese tiempo hoy para los beneficios que vamos a obtener el día de mañana. Me parece ahí central lo que se puede hacer en términos de quizás manoseado pacto fiscal, ¿no? Que no necesariamente debiese considerar solamente la situación de impuestos, sino más bien una reforma o una mirada bastante más integral de lo que justamente es el fisco o es el Estado, ¿no? No solamente cómo se recauda, sino también cómo se gasta. Estar más abierto a discusiones que hoy día probablemente se tienen algo más bloqueadas, por ejemplo, en cómo cobramos el impuesto a la renta. No sacamos nada con seguir subiéndole la tasa a las personas que más ganan en el país, porque son tan pocas que, digamos, llega un momento que ya no tienes mucho más espacio. Pueden hacerse reformas en el sentido de subir la base, que es algo que técnicos de todos lados han propuesto. Oye, espérate, en esa línea, última preguntita porque nos tenemos que ir a la pausa. Vale. ¿Qué te pareció el anuncio del gobierno sobre el envío inminente de una propuesta de ley para levantar el secreto bancario? Hay que hacer políticas comparadas, creo yo, y ver hasta dónde llega esta situación. Yo entiendo que surge en tiempos políticos una urgencia respecto a esta situación por lo que acaba de ocurrir de los audios y esas filtraciones, ¿no? Sin embargo, me parece que este tipo de reformas tienen que recurrir o analizarse desde un punto de vista algo más amplio de lo que requiere, por ejemplo, normas anti-elusión o normas anti-evasión, por supuesto también resguardando la privacidad de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, insisto, sin tener claro los pormenores o los alcances que tendría esta ley, para lo cual creo que es mucho mejor preguntarle a un abogado o un tributarista, hay ciertos avances o ciertos conocimientos que se pueden tomar para hacer análisis, por ejemplo, algo más macro, o poder tener ciertos indicios que ayuden a, no sé, a la unidad de análisis financiero o al servicio de impuesto interno, a quien sea pertinente, para poder llevar a cabo investigaciones en ese sentido con algo más de información y no estar tanteando a locas, pero sin lugar a dudas también resguardando en que no cualquiera o que los datos de los temas financieros de cada uno de nosotros no sean, digamos, o no estén abiertos a cualquier persona que quiera revisarlos, si es que yo no quiero que aquello ocurra. 9:31 estuvimos conversando con Nathan Pincheira, que es economista jefe de Finsa. Muchas gracias por por conectarte con nosotros y venir a conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y por supuesto cuando quieran volvemos a conversar. Hay varios temas que están presentes y pendientes en la agenda, así que muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Nathan. Por nada. Bueno, nos toca irnos a la primera pausa. LAP, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo.
Yo te cuento, Jai, que en IDMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idmax.com. Queda mucho clave Morse todavía. Vamos a estar hablando sobre innovación en nuestra segunda sección. Vamos a la pausa, ya volvemos, no se vayan. ¿Y si hago mi propio negocio? ¿Y si abro una tienda online?